Lastimosamente, sí, en épocas de lluvia, todo lo que es las quebradas que existentes en la parroquia, de la parte alta vienen escombros y afectan la parte baja a las casitas. Como hogar parroquial siempre se ha estado coordinando que nos apoyen lo que es el gobierno provincial, el municipio, pero lastimosamente las maquinarias están obsoletas, no cuentan con el mejoramiento respectivo y por eso no se le ha podido coordinar. Nos manifiestan de que el siguiente año estaríamos con las maquinarias y poder realizar esos trabajos pertinentes. También en el municipio se ha coordinado, pero por cuestiones de maquinarias y otras actividades que están realizándose, creo, no se ha coordinado. Quizás al menos en esta semana tengamos esa apertura para que nos ayuden con las maquinarias, al menos realizar la limpieza de las quebradas existentes. Aquí en la parroquia tenemos unas 5 quebradas principales que tenemos que hacer el, el dragado respectivo para no tener inundaciones a futuro, ya que en estas épocas de lluvia sumamente son delicadas las casas aledañas, que por el momento no hemos tenido ningún problema, pero nos toca antes de prevenir, hacer los trabajos preventivos para tener una buena afluencia o que el caudal que baja pase sin ninguna molestia en sí, de que se tapone y que más que todo tengamos limpios las quebradas con la finalidad de proteger uno el cauce y la otra la de proteger las casas aledañas existentes en esas quebradas. Claro, esta es una de las quebradas. ¿Cómo se llama esta quebrada, don Alberto? Esta quebrada se llama directamente límite de San Miguel Bajo y la comunidad de Cuaraburo y es límite parroquial. Se considera uno de las quebradas casi grandes, que tenemos que hacer la limpieza conjuntamente se podría decir con la parroquia vecina, pero como le comento, siempre se ha coordinado acciones, pero por cuestiones de las maquinarias que están en mantenimiento no se lo ha podido lograr, pero vamos a un poco coordinar y más que todo presionar, se podría decir, para que tanto el municipio y la prefectura nos ayuden con una maquinaria a hacer las limpiezas Porque respectivas. el invierno ya parece que llegó. Así es, se nos Está toca, cambiante el ajá, tiempo, a- pero las lluvias están cayendo. así es, no, a veces no sabemos cuándo va a llover o cuándo va a hacer sol, entonces toca al menos hacer un cronograma entre las instituciones de que 2 veces al año realizar estos procesos de limpieza para no tener inconvenientes a futuro en épocas de lluvia. En años anteriores, San Rafael ha sido afectada por las lluvias. Así es, casi 2 años atrás tuvimos unas lluvias fuertemente que afectó a la comunidad de Cachiviro, en la cual se inundó ciertas casas, se inundó vías, y también fue a la afectación al mismo estadio. Entonces sí hemos tenido esos inconvenientes hace 2 años, pero gracias a Dios no hemos tenido por el momento eso, pero tenemos que prevenir eh, para el mantenimiento respectivo de las ¿Para quebradas. cuándo les dicen en la Según prefectura o en el la municipio? prefectura nos menciona para el siguiente año, a partir del 4 de enero, contamos con las maquinarias y hacer la respectiva limpieza en cada una de las quebradas. Y el municipio la siguiente semana nos ha mencionado que nos va a apoyar y hacer igual el respectivo limpieza, ya que las maquinarias no nos prestan en su totalidad, nos toca planificar, ver la prioridad de cuál es la que se necesita la limpieza respectiva y con eso hacer una hoja de ruta tanto la prefectura y el municipio de las maquinarias que nos apoyen realizando la limpieza y el mantenimiento de las quebradas.